Marco Antonio Heredia Fragoso. La conferencia magistral, titulada Abriendo brecha en la evaluación de la política nacional de cambio climático, partida por el maestro Marco Antonio Heredia Fragoso, coordinador general del cambio climático, para la evaluación de políticas de mitigación y adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. El maestro Heredia es licenciado maestro y doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con estudios sobre gestión integral de proyectos en la Universidad de McGill, en Canadá, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal. Se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en el Orden Federal de la Procuraduría Federal de Protección de Ambiente y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También cuenta con experiencia laboral como oficial de programa en la Comisión para la Cooperación Ambiental de Montreal, Canadá. Actualmente es titular de la Coordinación General de Cambio Climático para la evaluación de políticas de mitigación y adaptación en el INEC, en donde funge como secretario técnico de la Coordinación de Evaluación, organismo creado por la Ley General de Cambio Climático para llevar a cabo la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Démosle un fuerte aplauso. Yo me voy a poner de este lado, creo que así estoy más en contacto con ustedes. Y pues bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores, tanto aquí en la UAM, a la doctora Fabiola, como en el programa de investigación sobre cambio climático, que es que es el contexto más amplio en donde se desarrolla esta actividad. Y pues desde luego con mucho gusto también, qué bueno que está nuestro querido amigo el doctor Juan Carlos Arredondo, con quien en el día a día tenemos un trato y una interacción, les puedo decir, muy cercana. Estamos en el mismo tema de poder avanzar, de poder fortalecer, de poder llevar a una muy buena y muy eficiente implementación de la política pública en materia de cambio climático en el país. Mi presentación se llama Abriendo brecha, justamente en la evaluación de la política de cambio climático. Pues, ¿por qué es eso? La evaluación es el último eslabón de la cadena de política pública que estamos desarrollando, que estamos implementando a nivel nacional, particularmente en este caso a nivel federal, pero sin duda la responsabilidad de hacer esta labor de evaluar es una responsabilidad amplia, agregada, que involucra a las tres esferas de responsabilidad gubernamental, tanto a la Federación, Estados y municipios, de una manera agregada, sin olvidar que también a la Federación le corresponde evaluar, a los estados les corresponde evaluar y a los municipios les corresponde evaluar su propia política pública. Generalmente cuando hablamos de política pública hablamos de estos dos puntos, ¿verdad? O de estos tres incluso, echamos a andar determinadas decisiones con una cierta formalidad y nos quedamos en este punto. Pero bueno, aquí de lo que se trata, y esta es una responsabilidad que, como les comento, por ley se establece en la Ley General de Cambio Climático, pues bueno, de lo que se trata es de poder llegar hasta acá, de hablar de un diseño eficiente, de una implementación eficiente, eficaz, basarnos en los resultados e impactos y poder hablar de una reformulación a partir de un ejercicio sistemático de análisis, de una revisión, de un examen, ¿verdad?, de cómo estamos implementando justamente la política pública. En este caso vamos a platicar en un momento más de qué significa hablar de cambio climático, esto que hablaba el doctor Arredondo hace un momento, en el sentido de, bueno, ¿y qué significa hablar de implementación de la política de cambio climático? Aquí lo que vemos es, como les decía, nuestra ley general establece esta obligación como uno de los elementos, pues bueno, que finalmente buscan alimentar, que buscan generar cierta información, cierta evidencia para poder avanzar, para poder mejorar las decisiones públicas, las decisiones de política pública que se puedan ver reflejadas en una intervención, en una decisión de Estado dirigida a atender un problema público.
Aquí el mandato que tiene este grupo, que es una coordinación de evaluación conformada por consejeros independientes, pues es el de llevar a cabo justamente de manera periódica y sistemática la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, con el fin de proponer en su caso adicionar, reorientar total o parcialmente las decisiones públicas que se ven, como les decía yo, reflejadas, referidas a un instrumento, a instrumentos de diferente naturaleza, de índole público en las tres esferas, en los tres órdenes de gobierno. Esto con base en la emisión de recomendaciones y sugerencias a los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático. Yo sé que ustedes ya conocen muy bien esto, pero más adelante vamos a hablar de quiénes son, ejemplificando en algunos casos de qué estamos hablando. Y bueno, es entregar estos resultados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores como un ejercicio dirigido a justamente buscar la mejora, la modificación, la adición de estos instrumentos de política pública. Y bueno, acá nuevamente hablamos de qué significa esto, cuál es el objetivo, cuáles son los productos, cuáles son los usuarios, desde luego, con estas recomendaciones, pues desde luego los principales beneficiarios pues van a ser quienes implementan estas políticas públicas, estas decisiones, con miras a pues bueno, incrementar la eficacia justamente de dichas decisiones o la eficiencia que se permita, ¿verdad?, poder hacer las cosas de mejor manera. Los evaluadores, quien implementa esta evaluación, pues son, como les decía yo, estos consejeros independientes, más la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esto debe ocurrir cada 2 años y se publica, o se publicará en este caso particular, en donde acabamos de terminar el primer ejercicio, en el Diario Oficial de la Federación y en una página de internet en donde se incluye la información del sistema de información sobre cambio climático. Pues bueno, estamos hablando de que en este momento tenemos el primer ejercicio de evaluación de la política climática, en donde es muy breve, como les decía, o es muy reciente en la historia de la instrumentación de política pública de nuestro país. Digamos que tenemos prácticamente 2 años y medio de su implementación, cuando en febrero del 2015, pues bueno, presentamos en un evento público a los integrantes de la coordinación de evaluación a partir de una convocatoria pública abierta en donde se seleccionaron 6 personalidades destacadas en temas ambientales, académicos, sobre evaluación de política pública y sobre cambio climático y temas ambientales. Tenemos actualmente solamente 4 de estos consejeros, 2 de ellos por razones personales no pudieron dedicarle el tiempo necesario. A una de las doctoras integrantes de la coordinación la nombraron coordinadora general académica del Colmex y nos dijo, ¿saben qué? No puedo comprometerme a llevar a cabo esta labor, que además es en este momento de manera honoraria. Otro de estos consejeros, por temas de carácter personal, familiares, no pudo seguir adelante, pero bueno, tenemos un grupo conformado por investigadores del CIDE, por ejemplo, el doctor López Feldman, quien es el director de la carrera de Economía del CIDE, participa con nosotros, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, que tiene temas de representación de intereses de comunidades en Jalisco, ha trabajado mucho con comunidades, con temas de indígenas, con representación en juicios, en tribunales, viendo y llevando a cabo esta representación más bien en temas legales, pero siempre con un viso, ¿verdad?, de un componente social, de representar los intereses de la sociedad en los temas de la formulación e implementación de política pública. La doctora Luisa Manzanares, ella trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sector Privado, el CESPEDES. Tenemos también, bueno, desde luego la doctora María Amparo Martínez Arroyo, que es la directora general del INEC, y el doctor Jorge Marcial Isla Samperio, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México en el estado de Morelos. Así pues, a partir de ese momento de la instauración de la coordinación de evaluación, un servidor sirve como secretario técnico de este grupo, llevamos a cabo pues, diferentes trabajos, ¿verdad?, justamente dirigidos a establecer las reglas del juego, establecer el procedimiento de evaluación.
Y esto actualmente se encuentra, pues bueno, contenido en un programa de trabajo aprobado por la propia coordinación. Todos estos documentos están disponibles públicamente, por si alguno de ustedes tiene interés en conocer. Tuvimos que desarrollar un reglamento interno, ¿verdad?, para saber cómo, de qué manera se procede en cuanto a la especificidad de la toma de decisiones del grupo de trabajo, porque no es sencillo tener un grupo de evaluadores independientes que no representan los intereses del gobierno en el cual nosotros trabajamos, sino que tienen una opinión propia, tienen una independencia, no son burócratas en ese sentido, son personalidades que representan y que tienen un conocimiento técnico y que con ese conocimiento y esa experiencia que ya a lo largo de muchos años pues han acumulado, se sientan en esta coordinación de evaluación justamente a determinar y a emitir recomendaciones respecto de la implementación de la política pública. Entonces, tenemos este reglamento interno, tenemos un código de ética también basado en las mejores prácticas en materia de evaluación y en materia de conformación y de expresión de opiniones, recomendaciones. Pueden también ustedes consultarlo en línea, porque justamente la participación en los procesos de evaluación significa adherirse o tiene que darse esta adhesión al código de ética para poder dar y participar en el procedimiento de evaluación. Con estos elementos ya vamos a ver en un momento más qué incluye el programa de trabajo de la coordinación y en qué elementos hemos estado dedicados. Pero también vale la pena decir que la amplitud de la política pública en materia de cambio climático, ay caray, no se ve muy bien, pero lo que estamos hablando es de una complejidad muy interesante de la política climática, porque como ustedes ya lo vieron en la anterior presentación, pues estamos hablando de compromisos en el índole o en el orden internacional, o sea, lo que nuestro país compromete, ¿verdad?, en este compromiso nacionalmente determinado actualmente, pues bueno, tiene como base justamente todo un andamiaje institucional y un andamiaje y una serie de decisiones en el contexto internacional, pues que condicionan, ¿verdad?, cuáles son las decisiones, cuál es la política pública que estamos instrumentando al nivel nacional, que también es un componente y con el cual nuestro país, pues bueno, llega no solo con una obligación moral, sino también con un mandato, con una orden de ley para llevar a cabo toda una negociación que abarca los dos temas. Es decir, ahora hablamos muy ampliamente y muy determinadamente sobre mitigación y adaptación, cuando en el contexto internacional hace algunos años solamente hablábamos de mitigación, no hablábamos de adaptación. De hecho, México, a partir de Cancún en 2010, con base en las consideraciones que ya se venían dando, ¿verdad?, a partir de la situación que se da en Copenhague en 2009, pues tiene que empujar justamente una agenda de la adaptación, porque como se decía anteriormente, cuando hablamos de adaptación, no solamente hablamos de la seguridad de las personas, hablamos de la integridad física de las personas, y eso es lo más importante. Entonces, México propone de manera muy amplia, muy vocal, la agenda de adaptación en el contexto internacional, y esta cobra la misma relevancia ya en el Acuerdo de París para estar al mismo nivel de interés, de importancia en el concierto internacional. Pero estamos hablando justamente de que esta política climática tiene que abarcar estos dos ámbitos. Como les decía yo, en diferentes órdenes de gobierno, en la federación, en los estados, en los municipios. Por ejemplo, ya se habló aquí hace un momento de las contribuciones nacionalmente determinadas, previstas en su momento, en marzo del 2015 se entregan a la convención, pero esas contribuciones, por ejemplo, solamente incluyen el orden federal en cuanto a los compromisos. Y entonces lo que le toca, ya digamos acá a nuestros colegas de Semarnat, es justamente poder buscar una mayor ambición con la contribución de los estados y municipios a esas contribuciones nacionalmente determinadas. Y esto no es una tarea nada sencilla, no, porque en primer lugar tenemos que lidiar con 32 entidades federativas, pero después con diferentes sectores en donde tradicionalmente se vienen trabajando los temas que inciden en cambio climático, pero que se ven de manera, por decirlo de algún modo, desagregada. Es decir, en los temas agrícolas y forestales, pues ellos hacen lo agrícola y lo forestal. No se ven reflejados de manera directa en cambio climático, ni trabajan para cambio climático. Ellos trabajan en su sector para su sector, ¿sí? En el sector transporte, vamos, no se diga. O sea,
Ya se mostró el inventario de emisiones, más adelante lo vamos a volver a ver para destacar las oportunidades de en dónde y por qué hay que tener ciertas acciones en determinados sectores, ¿verdad? Que son los que contribuyen más con las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Gestión de riesgos, directamente ligado a la adaptación, ¿verdad? Y aquí justamente dirigido a 3 temas muy importantes: reducción de vulnerabilidad, incremento de la capacidad adaptativa y justamente poder generar una sinergia en sociedad, ecosistemas y sectores productivos, cubriendo y cumpliendo, digamos, la necesidad de fortalecer la infraestructura estratégica para poder desarrollarnos, como se veía hace un rato. El tema de energía, biodiversidad, gestión del agua y otros tantos que inciden y tienen que ver. Esto adicionalmente en un tema en donde tenemos incertidumbre. Mucho de lo que hacemos justamente se genera a partir de escenarios, de modelaciones, de futuros probables, en ciertas medidas y de acuerdo con ciertas consideraciones de si sube la temperatura 2.5 grados, o sube 4, o sube 6, o sube 8. Entonces tenemos que jugar, tenemos que entrar a todo está armado en una temporalidad variable a diferente escala territorial. No es lo mismo hablar de todo el país que hablar de un estado, que hablar de un municipio. Sin embargo, considerando el territorio como la escala o digamos el punto fundamental de partida para saber qué hacer para reducir la vulnerabilidad, para incrementar la capacidad de adaptación en un espacio y tiempo determinado. Como ven, no es una tarea nada sencilla y ya se los comentó antes el doctor Juan Carlos Arredondo. ¿Qué fue de las primeras o de los primeros puntos que hicimos? Pues de los primeros puntos que hicimos, tomando en cuenta toda esta gran cantidad de temas, sectores, elementos de interés que nos mandata justamente la ley, pues lo primero que hicimos a nivel de la coordinación de evaluación fue justamente mapear qué significa hablar de la Política Nacional de Cambio Climático, es decir, ¿y con qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque a todos con los que tengamos algún tipo de interacción les tiene que quedar perfectamente claro que estamos hablando, cuando hablamos del sector transporte, estamos hablando de qué forma el sector transporte contribuye justamente a la mitigación y, ¿por qué no decirlo?, a la adaptación también, buscando los cobeneficios económicos, de salud, de movilidad para la población. Entonces, considerando que el fin de la política pública, y ese no viene acá, pero eso se los comento, el fin de la política pública, lo que hacemos tanto el Semarnat, como el INEC, como el SINAC, como todos los sistemas y los instrumentos de coordinación, ¿para qué es finalmente? Bueno, de acuerdo con los instrumentos legislados y emitidos en la esfera administrativa, de lo que estamos hablando, el fin de la política pública de cambio climático es transitar a una economía de bajas emisiones de carbono, reduciendo la vulnerabilidad e incrementando la capacidad de adaptación de la sociedad, ecosistemas y sectores productivos. Ese es el fin, digamos, identificado en la legislación. Todo lo que hacemos las instituciones públicas, lo que se hace desde la vía privada, ¿verdad?, tiene que llegar a eso. Ese es el problema público que debemos atender. Y esto, a nivel del cambio climático, pues se traduce de manera muy natural en dos temas muy importantes: en adaptación y en mitigación. Y posteriormente por acá tenemos los elementos que también estos instrumentos, desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial y otros como el Programa en materia de energía, el Programa de Medio Ambiente sectorial, en agricultura, ¿verdad?, nos dicen, bueno, pues hay 3 elementos fundamentales en adaptación: abordar la vulnerabilidad del sector social, la vulnerabilidad del sector productivo y la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas. Esos son los puntos que nuestros instrumentos de diagnóstico determinan justamente como los más relevantes o las condiciones que deben de ocurrir, ¿verdad?, para poder alcanzar, para poder acercarnos a los objetivos de adaptación. Y hay, como pueden ver ustedes, cierta sinergia por este lado con los temas de mitigación. El desarrollo sustentable de los sectores agropecuarios, pesquero y forestal, las ciudades sustentables, desde luego, los sumideros de carbono,
los contaminantes climáticos de vida corta, la transición energética y hablar los temas, como se decía hace un rato, de intensidad energética. Es decir, este es el terreno de juego. Estas son las condiciones a través de las cuales o con las cuales su cumplimiento vamos a poder acercarnos a los temas de cambio climático. Nuestro trabajo se centró primeramente en definir justamente eso. ¿Cuál es la materia evaluable que la coordinación de evaluación iba a tener que atender? Y es que no son pocos temas, como ustedes ya se dieron cuenta. Nuestro programa de trabajo, en primer lugar, se dirige a atender dos temas fundamentales. Un primer ciclo de evaluaciones y atender los procedimientos y capacidades internas. La teoría del cambio ya nos dio los elementos para abordar el ámbito de acción, los indicadores para la evaluación, que estamos llevando a cabo en este momento, un trabajo muy intenso para justamente tener los indicadores de eficiencia e impacto que nos digan en dónde hay que poner mayor énfasis, mayor análisis para poder atender esas condiciones que veíamos hace un rato. La evaluación de intervenciones, ya les platicaré en un momento cuáles son estas evaluaciones, las evaluaciones estratégicas, también se habla ahí, fortalecimiento de capacidades, que actualmente estamos trabajando justamente en atender estos temas y por ahí vamos a tener mucho trabajo con nuestros colegas de Semarnat, con el doctor Juan Carlos, ¿verdad? Para justamente trabajar de la mano. Aquí miren, les voy a decir algo, viene más adelante, pero les voy a decir el punto básico de partida de la evaluación. Ustedes han oído hablar de la evaluación de la política social, han oído hablar del Coneval, ¿verdad? Les queda perfectamente claro qué es eso. Bueno, la evaluación de la política de desarrollo social nace, y hay que decirlo así porque así es, de la desconfianza. Nace de la desconfianza. Cuando hay un cambio de partido en el año 2000, ¿verdad? En el gobierno, en el orden federal, pues ¿saben qué? Pues vamos a ponernos de acuerdo porque no vayan a estar beneficiando a sus amigos, ¿verdad? Y pues no se vale, eso está muy mal y pues hay que poner un mecanismo de evaluación que nos diga cómo está el dinero público, cómo no se lo van a robar y cómo le ponemos ahí indicadores y cómo ponemos candados. Y nace de la desconfianza. Ese punto de partida es clave. Porque la evaluación de la política nacional de cambio climático tiene otro punto de partida. La evaluación de cambio climático nace de la confianza, y eso es un punto fundamental. Nace de la confianza de que tenemos y debemos hacer las cosas mejor. Ese punto de partida es fundamental para que podamos entender todo lo que le sigue. Porque si no entendemos que estamos hablando de mejorar intervenciones públicas, entonces ya perdimos la ruta. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de poder evaluar en el nivel estratégico qué tenemos que hacer para hacer las cosas mejor. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad nacional de atender un problema global? En donde nosotros pues vamos junto con otros 196 naciones, ¿verdad? En la atención de un tema que nos involucra a todos. Entonces, por esto, lo que nosotros también hicimos, como les decía yo hace un momento, pues fue establecer los procedimientos y una capacidad interna para poder atender estos temas, en donde, pues bueno, tenemos ya estos dos elementos, reglamento interno y código de ética, y incrementar nuestra capacidad interna a través, pues justamente, de la interlocución y de ponernos de acuerdo con nuestros interlocutores para abordar los temas de mayor interés. La coordinación de evaluación decidió entrar a hacer los primeros ejercicios de evaluación atendiendo dos instrumentos fundamentales de la política pública. Uno de ellos es el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Y ojo, porque este programa especial es anterior a muchos de los elementos de política pública, a muchos de los elementos de decisión con los que hoy contamos. Entonces, pues esto nos obliga a hacer una revisión con unos anteojos diferentes. No podemos, por eso les decía yo, las diferencias entre la política social y la política de cambio climático. La política de cambio climático se viene instrumentando con una base legal desde hace muy poco tiempo, comparando los tiempos administrativos, ¿verdad? Esta es la primera administración que cuenta con un programa especial de cambio climático legislado. Anteriormente, pues se hizo un ejercicio diferente, pero no había una ley. Ahora tenemos una ley
que determina justamente los elementos de diseño que debe contener el Programa Especial de Cambio Climático. Y aquí vemos en este análisis del diseño que están pues, una muy gran parte de esos elementos, ¿verdad? Que además no es la única legislación que determina qué debe ir dentro del PEC o no. Está por ahí también la Ley de Planeación que también determina qué debe entrar, justamente hacia dónde debe estar dirigida la acción del Programa Especial de Cambio Climático. Sin embargo, vemos que hay todavía necesidad, por ejemplo, al nivel presupuestal, de definir mejor la acción pública, de definir mejor las herramientas con las que las instituciones entran y le dedican el esfuerzo al cambio climático, porque esto no es fácil de atender y porque en el nivel federal nos ha costado, digamos, cierto esfuerzo poder involucrar al máximo a nuestros colegas encargados del presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen que entender, creo que ya hoy en día, hace 2 años era diferente, pero hoy en día hemos podido plantear que el presupuesto es una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de política pública. Esto se dice muy fácil, jóvenes, pero de repente no es tan evidente. Si ustedes van a los estados, a las entidades federativas y buscan los programas de atención estatal al cambio climático, en muchos casos se van a dar cuenta de que no hay presupuestos. Y eso es una gran carencia. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, hay condiciones transversales para el cumplimiento de los objetivos de política. Una de ellas es el financiamiento público. Si no hay un financiamiento público, no se cumple una condición para acercarnos a los objetivos y metas de la política de cambio climático. Muy importante. Esto tiene que estar muy claro. Entonces, necesitamos, pues, un presupuesto bien definido. También hay oportunidades muy importantes para tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación muy sólido, ¿sí? En la actualidad, nuestros colegas de Semarnat tienen que lidiar con 199 líneas base. Y esto, desde luego, pues implica un esfuerzo institucional que puede mejorarse, que debe mejorarse. Y están haciendo todo lo que en sus manos está para poder mejorar esta capacidad de darle seguimiento a cada una de las líneas de acción, que además, en la mayoría de los casos, son independientes. Entonces, estos son algunos de los puntos que en diseño vemos. En procesos, les decía yo, la otra evaluación con la que desarrollamos en este momento, pues es el anexo transversal de cambio climático. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿El PEF? ¿No? ¿Han oído hablar del presupuesto de egresos de la Federación? ¿Sí? Bueno, el presupuesto de egresos de la Federación tiene recursos determinados, por ejemplo, para la equidad de género. Sí saben esto, ¿no? Y ahí vienen las cantidades que las dependencias destinan en el orden federal para eso. Y tiene para los indígenas, para el desarrollo de los niños y jóvenes. Uno de estos apartados es el apartado en materia de cambio climático. ¿Habían oído hablar de él o visto o enteradose de qué viene ahí? Pues ahí viene, en este año, dice, para cambio climático el gobierno federal va a destinar 34,547.28 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿y sí? ¿Y cómo? ¿Y dónde están? ¿Y qué hacemos con esos recursos? Porque están en el presupuesto, pero no en el de las dependencias. Y entonces, claro, de veras, esto es muy, muy importante. Porque entonces lo que necesitamos hacer es, ¿qué hay? Si tú le pones a él un trabajo, pero no le das con qué hacerlo. Y entonces lo que necesitamos es revisar si hay una vinculación entre el presupuesto, entre el gasto público y las acciones que alguien en algún lugar de la administración pública, llámese INEC, yo tampoco tengo presupuesto, por cierto. La coordinación de evaluación se echó a andar sin una línea de presupuesto específica, por ejemplo. Entonces, pues no hay una vinculación. Y esto tiene que atenderse, porque como dijimos, el presupuesto es una condición necesaria. Hay un grupo de trabajo específico para el PEC,
en el seno de la coordinación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que ha hecho una revisión de estas líneas. El sistema nacional, que involucra a los estados, municipios y al Congreso, lo más importante, que el Congreso es quien decide el recurso, pues no le da seguimiento al PEC. La calidad de la información, metodología de seguimiento, pues no nos ayuda a saber cómo estamos en un momento determinado. Esto se reporta cada año, ¿verdad? Pero cómo estamos actualmente en la mayor parte de las líneas de acción del PEC es algo que no es fácil de saber. Tenemos que ir a preguntarle al doctor Juan Carlos, y el doctor Juan Carlos tiene que dedicar un recurso humano que se mete, que se eche un clavado y entonces vea y pregunte y vamos, hay una serie de elementos institucionales que tienen que detonarse para saber en dónde estamos con los procesos. Resultados. A marzo de este año teníamos un avance del 43% de las líneas del PEC, y hay algunas con retraso y hay otras que no reportan avances. Este primer ejercicio de evaluación del PEC a lo que se dirige es a recomendar a varios de estos integrantes, de estos mecanismos de coordinación, pues que es necesario fortalecer las bases entre sus integrantes para que mejoremos la eficiencia del programa especial a nivel nacional, que se consideren todos los elementos del PEC en su elaboración y un mayor involucramiento, una mayor participación del sistema nacional en su definición. En cuanto a los procesos, pues bueno, atender las acciones o desarrollar las acciones respecto a aquellas líneas de acción que tengan mayores rezagos, vincular los instrumentos de presupuesto y programático y asegurar la robustez del sistema de seguimiento del PEC. Y en cuanto a los resultados, pues hacer públicos los informes anuales y de resultados en el sistema de información de cambio climático. Y estamos hablando aquí de las líneas de acción, porque hay un instrumento anual, se llama Logros PEC, que agrega justamente estos resultados, pero no sobre las líneas de acción. La otra evaluación que llevamos a cabo, la del anexo transversal, les hablaba yo, les decía, es sobre el presupuesto. Y en primer lugar, como yo les digo, pues hay una necesidad de ponernos de acuerdo en qué es cambio climático y cómo se va a atender. No hay, en la evidencia que nosotros reunimos, criterios documentados basados en ciencia. Cuando digo basados en ciencia es ¿por qué le mete dinero CENER o Semarnat o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿O por qué dice ahí que le debe meter dinero a qué? Un poco el problema es que no sabemos por qué son esos programas y no otros que pueden dar mayores beneficios en materia de cambio climático. No se sabe quién toma esa decisión, que finalmente es una decisión de Estado para atender problemas públicos del Estado. No se identifican consensos entre las áreas que instrumentan, como se dice, yo no tengo un presupuesto, mis colegas de Semarnat no tienen un presupuesto específico para implementar las acciones derivadas del programa especial que estén vinculadas en el anexo. Eso es un tema muy importante. Procesos, seguimiento del PEC, del anexo se enfoca en el ejercicio de información. Ustedes pueden entrar a la cuenta pública, ver el programa, el P022 o el E015, y ahí les va a decir cómo van en cuanto al ejercicio de sus recursos. Pero eso quiere decir, ¿disminuimos emisiones? ¿Somos menos vulnerables? No. No hay manera de saber eso en la actualidad. Se dificulta identificar el monto de recursos aplicados a acciones de cambio climático. El anexo y el PEC son instrumentos fundamentales de política pública, pero no tienen una congruencia entre sí, y la información pública gubernamental disponible sobre el anexo, es decir, sobre el presupuesto para cambio climático, es limitada. En cuanto a este tema, pues bueno, se recomienda en dos ámbitos, diseño y procesos, establecer un grupo de trabajo. Nuestros colegas de Semarnat han tomado acción decidida al respecto y hoy en día se ha conformado el grupo de financiamiento climático en el contexto de la SIC. Capacitar a las áreas administrativas y sustantivas, convocar a los sectores social y privado a participar con propuestas en materia de financiamiento para mitigación y adaptación. Muy importante, las prioridades en la aplicación del gasto público.
Esto es importantísimo. El día de hoy se anunció el Premio Nobel de Economía. Y el Premio Nobel de Economía, sorprendentemente, se le da a un investigador de muchos años que ha venido estudiando las vinculaciones entre psicología y economía, diciendo, pues la economía se cimentó sobre las bases de la eficiencia y la racionalidad. Y eso no es cierto. Y esto que estamos viendo a nivel nacional e internacional nos dice, oigan, pues ¿qué creen? Efectivamente, tenemos que repensar justamente cómo estamos usando o cómo se toman las decisiones económicas para consumir en el sistema, en el modelo que hemos construido los últimos 50, 60, 80 años. Y yo ahí digo, bueno, claro, es necesario hacerlo, pero también es importantísimo hacer una diferencia entre el gasto privado y el gasto público. Porque el gasto privado, sin duda, uno puede gastarse el dinero y endeudarse hasta donde pueda, ¿verdad? Con el dinero que es de uno. Pero en el caso del gasto público, hay una responsabilidad muy, muy importante. Porque ese no solamente sirve para nosotros como individuos, sino para la atención de problemas públicos. Y entonces, justamente, tiene de nueva cuenta una relevancia muy, muy fundamental, digamos central, ¿verdad? Establecer las prioridades de atención en materia de cambio climático. Dar seguimiento y dar información sobre la contribución de estas actividades, de este gasto, a los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático. Vincular estos programas, se informe sobre estos recursos. Hoy en día, si me dicen, oye, ¿cuál es el gasto público que tú estás destinando a evaluar la política de cambio climático? Yo no tengo gasto público para eso. No tengo una línea de presupuesto para eso, específica, determinada. Eso es muy, muy interesante, por decirlo de alguna manera. Hacer pública la información del gasto público. Algunos otros criterios, recomendaciones vinculadas en un y otro caso, pues es desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad. Cuando hablamos mucho en la academia, en sectores, pues bueno, de investigación, de la transversalidad, los documentos de política internacional vienen rellenos, repletos de transversalidad. No hay una definición. Bueno, sí hay, porque ya la ponemos en los informes de evaluación, diciendo qué es la transversalidad. Y cómo vamos a entender la transversalidad del cambio climático. Tomar en cuenta en los próximos programas especiales los alcances de la reforma energética, esto que se hablaba hace rato, que si la energía eólica, la energía limpia, todo el impacto de la reforma energética, muy, muy importante. Los compromisos del Acuerdo de París y de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sustentable, nos vemos, no están contenidos en este programa de especial de cambio climático, y es una lección aprendida para el futuro. Si nosotros, a partir del 2018, tenemos que poner muy claro el contexto a partir del cual vamos a llegar al 2023, que ya le va a tocar al próximo sexenio, esta primera revisión global de dónde y cómo estamos, necesitamos imprimir un mecanismo de flexibilidad en la programación, porque ahorita es como si nos hubiéramos puesto colectivamente de acuerdo en ir a las playas de Acapulco. Y como nos lleva el PEC, pues ya nos lleva como por Orizaba. Oye, pero es al revés. Sí, pero el programa dice que yo voy para allá. ¿Cómo le hacemos para el medio camino poder recomponer un camino que nos determina una mayor ambición hacia el cumplimiento de objetivos y metas de cambio climático? Y esto necesitamos ser innovadores, necesitamos ser creativos y necesitamos buscar las maneras de incorporar estos mecanismos de mayor ambición en sistemas tradicionales de planeación y de programación del gasto público. Muy, muy importante. Fortalecer el funcionamiento de la SIC y el SINAC. Digamos que estos sistemas de coordinación, el diseño como están pensados,
son muy innovadores. Ya están ahí. Ahora el chiste es que funcionen. Y que funcionen más allá de reuniones informativas a reuniones y mecanismos propositivos. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para atender temas de incorporar mayor ambición? Y me voy a ir acá. Ya se fue Juan Carlos, pero él les presentó esto. Miren, este es el inventario, ya lo vieron hace rato, pero yo se los voy a plantear desde un punto de vista diferente. El inventario de emisiones, pues justamente nos da esa radiografía de qué y cómo estamos en cuanto a la mitigación, a la emisión de emisiones. Y aquí vienen fuentes móviles, 26.2%, y generación de energía eléctrica, 19%. Estamos hablando que casi la mitad de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero tienen que ver con fuentes móviles y electricidad, energía eléctrica. Energía, pues, en sentido amplio, ¿no? Residuos, 4%. ¿Dónde? Si tuviéramos que hacer algo hoy, ¿dónde está la mayor perspectiva de abatimiento? ¿Está en el 4% o está en el 45%? Y tenemos una reforma energética y tenemos una serie de instrumentos que han venido siendo muy pues, digamos, muy novedosos, en donde se ha trabajado muchísimo y en donde tenemos una gran capacidad, posibilidad, una gran oportunidad de disminuir, de pegarle justamente a esos sectores para poder avanzar con una mayor ambición al abatimiento de estas emisiones. Desde el punto de vista de la evaluación, que no solamente tenga que ser exposed, sino también ex ante, ¿cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son los elementos, las herramientas, los análisis que nos van a permitir buscar una mayor ambición, considerando para el próximo programa especial poder tener una mayor eficacia en la emisión, en la reducción de emisiones? Pues están desde luego acá. ¿Por qué? Porque solamente por el monto de emisiones, pues hay una mucho mayor capacidad de poder reducir, mitigar, controlar, que además estos rubros son en donde la tecnología está avanzando mayormente, o debería avanzar mayormente. Este es un Congreso Nacional de Investigación. Yo de veras los invito, desde sus diferentes ámbitos, a que pongamos ahí la lupa, en que veamos en dónde con estos datos, que son instrumentos, pues que los técnicos los ven como, bueno, hay que hacer bien los números. Sí, hay que hacer bien los números. Hay que hacer bien las cuentas. Hay que ver cómo podemos incrementar justamente la captura de carbono. México ha sido muy proactivo en el planteamiento de los compuestos compuestos de efecto invernadero. Esto que les comentaba el doctor Arredondo sobre el carbono negro. El gran reto en el tema del carbono negro es poder tener factores de emisión apropiados para ver qué tanto se captura con una vegetación nativa, qué tanto se captura con una vegetación pues, secundaria, ¿verdad? Hay una capacidad de poder entrar desde diferentes ámbitos y conocimientos de la ciencia con esta información. Esto lo debemos ver con unos anteojos en donde nos permita saber y poder distinguir en dónde hay que hacer acción, dónde hay que tomar acción para poder incrementar nuestra ambición. La evaluación que nosotros estamos desarrollando, pues no es una evaluación aislada. Algo de lo que nos hemos asegurado es en poder vincular esta evaluación con otros sistemas que hoy en día operan a nivel global. Como les decía yo, la evaluación de la política de desarrollo social pues tal vez es la más conocida. Pero esto se ha tecnificado de tal manera que de repente es bueno recordar
¿para qué y por qué se desarrolla este tipo de ejercicios que nos permiten revisar si realmente estamos haciendo lo correcto para atender los temas de naturaleza pública? Al final de cuentas, la evaluación de políticas no nos sirve para otra cosa, sino para ver si vamos en el camino correcto, para ver si vamos en el... Leía el otro día por ahí, alguien decía, la evaluación de políticas quiere decir revisar si estamos en el camino al cumplimiento de la felicidad. Bueno, esa es una versión, un planteamiento muy romántico del asunto, pero en realidad sí nos sirve para ver si estamos haciendo lo correcto. Como les decía yo, si queremos ir a Acapulco, pues hay que irse por Morelos, ¿verdad? No por Orizaba ni por Córdoba. O sea, pues es una vuelta muy grande. Vamos a llegar más rápido si buscamos y si vemos el mapa de cómo estamos actuando junto con otros mecanismos y sistemas. De lo que se trata es justamente de ver en dónde están las oportunidades, que en cambio climático significa hablar de fuentes móviles, de generación eléctrica, del consumo residencial y comercial, del uso y aprovechamiento de petróleo y gas natural, de cómo estamos produciendo bienes y servicios acá en la industria, ¿no? Procesos, combustión, de cómo podemos incrementar nuestra ambición en cuanto a los temas agropecuarios y forestales, ¿no? En cuanto a los residuos, en cuanto al uso de suelo. O sea, hay una gran cantidad de opciones, de temas en donde podemos y debemos entrar desde el ámbito académico, desde el ámbito privado, desde el ámbito social, para incrementar nuestra ambición en la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, pero también para reducir la vulnerabilidad de nuestro país, para hacernos menos vulnerables al cambio climático. Esto ya lo comentó el doctor Arredondo, las metas que están ahí en términos de las contribuciones nacionalmente determinadas, este 22% de reducción y de manera condicionada a la existencia, transferencia de energía, recursos, un 36% en estos sectores. Este es el carbono negro. Los compromisos de adaptación, por ejemplo, en donde tenemos garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua, reducir en 50% el número de municipios vulnerables. Actualmente tenemos identificados 319 municipios vulnerables al cambio climático. Mi pregunta desde el punto de vista de evaluación es, ¿y si son esos? ¿Esos son los que son? ¿O hay otros más vulnerables? Ojo, como les decía yo al principio, mucho de lo que hacemos en cambio climático es futurismo, futurología. Con la mejor información y conocimiento disponible, estamos tomando decisiones. Y necesitamos someter esas decisiones a un análisis serio, objetivo, que busque ser relevante, útil, pero además que ayude a mejorar las decisiones públicas que toma este país. Por eso necesitamos ver, en principio, si tenemos la misma línea base, si tenemos, ¿cómo vamos a llegar a esta tasa cero de deforestación? Para empezar, sería muy bueno decir qué significa esa tasa cero y que todos la entiendan y que digan que es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo verdaderamente interesante. Garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales, como ya se dijo, ¿no? En los asentamientos humanos mayores a 500 habitantes. Esto que se decía de los lodos y todo esto. Actualmente los informes de evaluación están disponibles en la página web del INEC. Ustedes pueden entrar a revisarlos. Entregamos, de hecho, el tema de que nos hayamos retrasado una semana fue útil en el sentido de que hace una semana yo no les podía haber dado esta presentación, porque estos informes todavía no eran públicos. Estos informes se presentaron a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores el pasado miércoles. Y ya es información pública. La publicación en el Diario Oficial está actualmente en curso. Pero yo ya hoy puedo hablar de esto. Hace 8 días no podía, porque es una información reservada hasta que no se tome una decisión. La coordinación de evaluación ya los ha entregado. Y como les decía yo hace un rato, pues bueno, ya tenemos algunas lecciones aprendidas de este proceso. En primer lugar, la evaluación de política climática es producto de la confianza. Ya les decía yo por qué. Porque tenemos la obligación, la necesidad de hacer más y de hacer mejor en un tema que nos atañe a todos y que nos perjudica a todos, que son los efectos adversos al cambio climático.
Quien estudia esto de la evaluación verá muy claramente que toda la literatura, la más científica y la más novedosa que ustedes vean, pues nos dice, en evaluación de programas, pues sí hay una metodología, unas bases, unos términos de referencia incluso, ¿verdad? Pero en evaluación de políticas no hay nada escrito, porque depende de mucho de lo que se quiere evaluar para evaluar la política. Esto nos está dando una base sólida, científicamente adecuada, para evaluar la política climática. El informe de evaluación, eso que les digo que ustedes pueden acceder, no necesariamente refleja el resultado de la evaluación, ¿eh? El proceso de evaluación ha sido un valor agregado para ganar confianza, credibilidad y para permitir difundir hallazgos y resultados. O sea, cuando yo hablo de la evaluación, no hablo de algo desconocido al que instrumenta la política. Él la sabe desde el día 1, porque le hemos ido a preguntar y le hemos dicho, ¿tú cómo ves? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Y tú a quién pones aquí para hacer esto y aquello? Y eso es un gran valor agregado, porque todos los que hemos intervenido en este proceso entendemos lo mismo y sabemos que es cierto lo que se está diciendo ahí. Eso es de una gran valía, porque también significa la adopción de los resultados de esta evaluación. Esto que les decía, la atención de problemas públicos requiere plantear claramente cuál es el problema a atender e involucrar a todos los que tienen algo que decir. Digamos que este es un tipo de evaluación participativa. Es necesario abordar esta problemática desde un enfoque multidisciplinario. Si se dan cuenta ustedes, pues yo les he hablado algunos puntos de mi formación es de abogado y de enseñante, pero en realidad las capacidades que debe tener o alguien que se dedique a hacer esto, pues tienen que abordar diferentes temas, multidisciplinario. O sea, necesitamos entrar con diferentes herramientas de análisis, no estrictamente ni únicamente las legales, ¿verdad? Para abordar estos temas. Necesitamos hablar de ciencia política, necesitamos hablar de economía, necesitamos hablar desde luego de legislación, necesitamos hablar de biología, de ciencias, ¿verdad? De física. De todo esto necesitamos hablar. Y todo esto necesitamos para poder entender muy bien dos conceptos fundamentales en la gestión pública, que les decía hace rato, la eficiencia y la eficacia de las decisiones públicas y por qué hacemos lo que hacemos en un momento determinado. Como les decía, en la actualidad hay pocos vínculos concretos para poder decir y para poder evaluar el derecho al medio ambiente sano. Aunque es uno de los derechos sociales previstos en la Ley General de Desarrollo Social, de los cuales colegas de nosotros en el Coneval tienen responsabilidad, la verdad es que el derecho al medio ambiente sano es uno de los menos explorados. Desde luego se aborda el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, al trabajo, ¿verdad? Y hay innumerables documentos que hablan de esto. Y está muy entendido. Pero ¿qué significa y cómo se aterriza el derecho al medio ambiente sano? Sigue siendo una asignatura pendiente en donde este esfuerzo justamente busca, digamos de alguna manera, abordar o abonar y contribuir a qué significa garantizar este derecho, que también el cambio climático, si ustedes leen el artículo 2 y 3 de la Ley General de Cambio Climático, pues el derecho es parte del derecho a un medio ambiente sano, hablar de cambio climático. Es necesaria la formación de recursos y evaluadores que puedan abordar esta problemática. Este es el primer ejercicio que se hace en esta materia y es necesario difundir, diseminar, investigar, entender de mejor y mayor manera estos elementos. Algunos pasos pendientes para el caso de nosotros pues es sistematizar la información sobre capacidades nacionales, delinear una estrategia de fortalecimiento y entrar el año que sigue hacer un informe de evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático más amplio. Tener estos indicadores de eficiencia e impacto y bueno, pues ya herramientas tecnológicas que nos ayuden, pero esto con miras a terminar el informe, el mecanismo de seguimiento, información sobre la evaluación y este sistema de indicadores. Yo con eso quedo atento a sus preguntas, comentarios y nuevamente les agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del maestro Marco Antonio y pasamos a la ronda de preguntas.